Buenos días. Ok, no era empezando el programa, estamos de regreso en Despierta con la X. Hoy tenemos un invitado muy especial para todos, pero especial para mí, porque es casi familia mía, por no decirle familia, el señor Roberto Santana, padre de mi mejor amiga Carolina Santana también, y aparte de eso es director general de servicios penitenciarios y también es director de la ONAPREP, de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria. Y nosotros en los últimos días hemos estado hablando mucho de especialmente las parras, por todo lo que viene, la inauguración, que si la apertura, las declaraciones de Danilo después y no sé quién. Y entonces, para colmo, se sabe que han enviado a prisión preventiva, lo trasladaron a las personas del caso Senasa para la parra también. Y entonces otra vez queremos nosotros hablar de Senasa. También vi que se hizo el traslado de los primeros internos allá, vi en prensa también. Y entonces queríamos hablar de eso, empezando por cuál es la diferencia de la parra con las otras cárceles y también cómo fue ese traslado de los primeros internos. Podemos empezar por ahí. Bueno, en primer lugar, desearle buenos días a todos, ustedes, a todas, a todes. Que ya no se sabe. Sí, y a una audiencia ahí de la generación Z y los millennials, etcétera. Están ahí mezclados, sí. Correctamente, Sí, que le sigue. Que he visto que al tema de la Victoria y al tema de las parras, parece que lo han declarado como un objetivo turístico algunos. Queremos ir a ver y después irnos a comer para un lugar como muy bien. Tienen que hacer camping allá. Yo mismo quiero ir a... Lo hemos manifestado, yo creo que ustedes Es de ustedes mismos que él está hablando, ¿eh? Sí, exacto. Por si no se habían dado Justamente cuenta. de ustedes dos que él está hablando. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es la diferencia entre las parras y la Victoria? Bien, para abordar las parras hay que hacerlo de dos maneras. En primer lugar, lo que es las parras en este momento no es una prisión tradicional. Como se sabe, en el país hay dos tipos de centros penitenciarios. Unos, lo que se llaman tradicionales, que están en recintos militares o policiales y policiales. Por ejemplo, los que operan en las fortalezas militares de Samaná, de Nagua, de Cotuí, de La Vega, Santiago Rodríguez, Montecristi, Neiva, San Juan, Barahona, Pedernales. Entonces, esas son prisiones tradicionales que están ahí, algunas casi en la posterioridad de la independencia de la República, para decirlo de alguna manera, ¿verdad? Cuando no existían criterios de manejos de personas privadas de libertad, el concepto de rehabilitación no existía, eso de sistemas progresivos, no se hablaba de derechos humanos. Realmente muchas veces a la gente la llevaban ahí a la cárcel antes de fusilarla, para decirlo de una manera, ¿verdad? Desde hace muchos años. Después, en los contextos autoritarios, pues las personas privadas de libertad no tenían desde el punto de vista ningún tipo de derechos. Vamos a poner un caso. Juan Bosch, que estuvo preso en una prisión que estaba dentro de un recinto militar que es la Fortaleza Osama, que dejó de serlo después de la Guerra de Abril, cuando Fafa Tavera y un grupo de personas tomaron un tanque de guerra que le habían arrebatado a las fuerzas de San Isidro en la Guerra de Abril, tomaron ese tanque y con ese tanque le dieron un cañonazo a la puerta de la fortaleza Osama. Los policías se tiraron al río y hasta ahí llegó la Fortaleza Osama como cárcel. Bueno, ahí estuvo preso Juan Bosch. ¿Cuáles serían ahí las condiciones de esa cárcel? Ninguna, un lugar, un calabozo, etcétera. Esas son con las evoluciones correspondientes en las cárceles tradicionales. No existen programas educativos, etcétera, sino que son instalaciones predominantemente para los fines militares y para los fines policiales. Bueno, entonces, a fines del siglo pasado y posteriormente llegaron aquí los movimientos
renovadores penitenciarios. Y me voy a referir al que más hemos tenido, con el que más hemos tenido relación. Entonces, dígalo como es, el que usted ha liderado, el que usted ha encabezado, porque es así. Quienes han seguido su trayectoria saben que usted ha encabezado esa reforma. Bueno, es mucha gente. O sea, hemos estado ahí, pero ha sido mucha gente, realmente. Entonces, la que ha participado, quiero decir. Bueno, entonces, en esa reforma se basa en lo que se llama el sistema progresivo, en lo que se llama la justicia restaurativa. Entonces, en ese modelo, que es donde tenemos la mayoría de las prisiones en este momento, se entiende que llevamos a las personas a la privación de libertad por una orden de una autoridad competente, un juez, y mientras esas personas están ahí, hay que ejecutar unos programas de rehabilitación, preparar a esa persona para cambiarla, y después que se cumple un tiempo determinado y que se entiende que esa persona está apta para regresar a la sociedad, entonces trabajar con ella para reinsertarla y hablar con la comunidad para que la acepte. Eso es lo que se llama el modelo reformado. Evidentemente que en ese modelo reformado hay educación obligatoria, actividades ocupacionales y productivas también obligatorias, hay un horario regimental y está manejada, gestionada por un personal especializado formado en la escuela penitenciaria. En el caso de policía y ejército no, porque policía y ejército son formados para lo suyo. Totalmente represivo. Sí, para lo suyo. Entonces, tú puedes decir que a veces ellos pueden hacer su esfuerzo, pero tú no le puedes pedir a nadie lo que no tiene. Entonces, esas son los dos tipos de prisiones. Entonces, en las tradicionales existe de todo, ¿verdad? Como todo el mundo sabe. En muchas de ellas quienes mandan son los privados de libertad, y una parte de los privados de libertad son delincuentes, una parte de ellos delincuentes peligrosos. Hay una corrupción histórica. No es que todo estaba bien y ahora llegó fulano o tal militar o tal policía y lo dañó. No, lo encontró así y dijo, bueno, camina así, yo sigo así. Incluso es una gran cosa cuando se cambiaba como el jefe de la cárcel. Sí, un gran correcto. Anuncio. Bueno, entonces nada, en ese esquema reformado es que ha entrado Las Parras. Pero Las Parras tiene una situación particular, como ustedes saben, que fue diseñada en el año 18, por ahí, y empezó a construirse en el año 19, contrariando todos los parámetros. Dice la ONU que las cárceles deben ser pequeñas, 500 más o menos. En Latinoamérica nos hemos deslizado, bueno, son 500, entonces 500 preventivos y 500 condenados. Ya en Latinoamérica nos fuimos a 1000. Wow. Pero bien, supuestamente lo manejamos de manera separada y así tenemos supuestamente 2 de 500. Pero entonces esta de Las Parras es 8.700. Wow. Entonces, ¿qué parámetro? Debería ser 500 según el lineamiento de la ONU, nosotros estamos en 8.700. 8.700, ahí no hay ningún parámetro, no hay nada. Entonces, eso es un pueblo. Como es un pueblo, no es coger 2 alambres desde la carretera y que lleguen ahí, porque son alrededor de 200 edificios, entre mayores, medianos y menores, desde un edificio de alojamiento o administrativo hasta una garita. Entonces hubo que hacer una modificación brutal para poderla poner en acción, y hubo que ajustar también, hubo que ajustarla a los parámetros de los derechos humanos y de las mismas Naciones Unidas. Por ejemplo, yo lo he dicho esto muchas veces, en los alojamientos, las camas y los inodoros estaban juntos. Entonces, por ejemplo, los alojamientos ordinarios, son alojamientos de 5, impar, siempre. Ahí está un camarote de 3 y un camarote de 2. Y al frente, es decir, a metro y medio, ahí está el sanitario, está el inodoro. Entonces, bueno, hay un problema con la intimidad, hay un problema con la dignidad de las personas. ¿Y hasta con la salud? Sí, hasta con la salud. Y la salud mental también, aparte de la salud física. Entonces, todo eso hubo que cambiarlo, hubo que cambiar 1000 y pico de alojamientos en ese sentido, ponerle una pared, ponerle una puerta, también ese establecimiento que tiene un perímetro alrededor, ¿verdad? Una pared de 4.2 kilómetros y tiene un área de 1.2 millones de metros cuadrados, pues
en ese lugar ellos amontonaron a los privados de libertad en el diseño, dividiéndolos solo por una malla ciclónica, cada 2.300, cada 2.400 privados de libertad, una malla ciclónica, 2.000 más, o una malla ciclónica, 2.000 más. Yo dije que eso era un riesgo de seguridad, una malla ciclónica la tira abajo 5 privados de libertad. Sí, y total, bueno, ahora cuando fuimos a ver el tema, no era únicamente que era una malla ciclónica, era que no tenía zapata. No únicamente que no tenía zapata, sino que cuando fuimos, una parte estaba en el suelo. ¿Quién la había tumbado? El viento. No 5 personas. Y por otra parte, ese pueblo, que dije que tiene un perímetro de 4.2 kilómetros, ¿verdad? Tenía una sola puerta. Entonces, registrando para entrar y registrando para salir a todo el que tenía que entrar y todo el que tenía que salir, de 15 a 20.000 visitas, más los 2.000 miembros del personal, es decir, más los privados de libertad que salen a justicia y demás, pues se nos iba a ir el día en registrarlo para entrar y registrarlo para salir. Un tapón ahí. Entonces, para llegar ahí desde la carretera es 1.7 kilómetros. Que para llegar a pie es un problema. Ahora, después que está en esa puerta que yo digo, esa única puerta, para llegar al último alojamiento son 2.4 kilómetros. También, entonces, desde el punto de vista de diseño, una locura, desde el punto de vista de la seguridad, un problema feo, y desde el punto de vista de la sanitario, un problema también complicado, porque desde que le dé una tos, una gripe, algo contagioso a uno, se pega a todo el mundo, pero como es una prisión nacional, penitenciaría nacional de La Victoria, entonces ahí viene gente ¿de dónde? De todas partes del país. Como viene gente de todas partes del país, todo el que llega se va regando ese contagio al país completo. Entonces, bueno, hubo que arreglar todo eso. Y eso tomó un tiempo, pero le hicimos unas adecuaciones mínimas, y con esas adecuaciones mínimas la hemos puesto en los estándares de Naciones Unidas mínimos, tal y como hemos dicho. Eso, usted lo hizo con, o sea, esas modificaciones se hicieron a través del MIBET. No, el diseño lo hicimos cuando yo estaba con Miriam. Okay. En la Procuraduría, cuando ella nos llamó, okay, para que ayudáramos. Tengo que manejar el tema plural, porque ya hubo un amigo que me dijo que Roberto, estás muy individualista, diciendo mí, pero tengo que cuidarme en eso. Entonces, bueno, hicimos el diseño entre agosto más o menos y noviembre, más o menos, y entonces sobre la base de ese rediseño, que se le hicieron 2 entradas adicionales, etcétera, etcétera, se levantaron 1.000 y pico de paredes de lo que estoy diciendo. Por otra parte, se tumbaron 23 garitas, se mudaron todas las peluquerías, se mudaron toda la lavandería, se mudaron todos los economatos. Los economatos son tiendas de nosotros donde los privados de libertad adquieren cosas complementarias, es decir, aparte del desayuno, comida y cena que se le da a ellos, pues si ellos quieren otra cosa, además que los seres humanos tenemos nuestras peculiaridades, así es que hay que decir aquí en la capital, en el campo mío en Ocoa dice que son mañosos. Dice, no, yo no quiero esa bichuela de tal forma. Bueno, pues yo no quiero tal cosa, pues compro un sándwich ahí, mijo, si tú no quieres esa comida. Entonces ese es el tema de los economatos. Pues los benditos economatos estaban en el patio. Entonces, para ir al bendito patio y sacar a 8.000 y pico de personas, se necesitaba una cantidad de vigilantes que me iba a fatigar totalmente. Bueno, entonces, esas modificaciones nos permitió reducir. No se preocupe por eso. Ponemos un no. Reducir en 282 la cantidad de personal, que no es cualquier cosa. Sí. Y entonces lo que hicimos fue que los economatos, ¿dónde los pusimos? Algo que nosotros ya probamos en Guatemala y pudimos, y funcionó bien, y es que en el modelo reformado allá colocamos el economato dentro del comedor. ¿Qué quiere decir eso? Usted va a desayunar, a comer y a cenar. Si usted va 3 veces ahí, cuando usted vaya ahí, compre. Claro. No tiene otra oportunidad para hacerlo. Sí, entonces no nos fatiga el personal. Claro. Entonces así, muchísimas otras cosas. Un detallito también, tiene 13 torres de vigilancia, porque recuerden que eso es un pueblo.
13 torres de vigilancia, pero las 13 torres de vigilancia, para subir a la torre había que salir de la prisión y entrar por fuera. No sé si ustedes me siguen. Sí. Claro. Es que vamos a suponer que es aquí, entonces el que va a vigilar aquí a nosotros tiene que salir por esa puerta y entrar por fuera. Entonces crearon 13 puertas por fuera, entonces era la única cárcel del mundo que tenía 13 puertas. 13. Entonces hubo que cerrar esa puerta y abrirla por dentro y crearle una verja para que los internos no se fugaran por esa puerta de adentro. Pero como tenía 13 puertas, a esas 13 puertas para cuidarlas, las 13 puertas de fuera, para cuidar que por ahí no se entrara la gente, se subiera en la garita, matara al vigilante y por ahí se tirara hacia adentro y hiciera lo que fuera, pues entonces tuvieron que ponerle a esas 13 puertas, ellos le pusieron 23 garitas para cuidarla. Pero para unir una garita con otra le pusieron 4.2 kilómetros de malla ciclónica también. O sea, a nosotros, todavía nos duele la cabeza cada vez que pensamos la cantidad de cambios que hubo que hacer. Don Roberto, hay un espacio de He tiempo. oído decir que lo que había era que pintarla. Entonces, Por eso yo me refería. Eso se No, hizo no con, sé. con el... O sea, Sí, con el MIBE. Pero hubo un la espacio ejecución tiempo. de la obra y se ejecutó bien ese proceso. O sea, hubo retraso. se está ejecutando. Se está porque ejecutando. se entregó, y tú desde ahorita me quieres preguntar algo, ¿y qué pasó en el interregno? Por irresponsabilidad de la Procuraduría y del gobierno actual, eso se retrasó 4 años. Claro, porque a usted lo escuché en Así varias de ocasiones sencillo. decir eso. Así de sencillo. Claro. No, la Usted verdad oye, que- Iván, por Bye, bye. responsabilidad de este gobierno. No, la audiencia debe saber No, que pero, don Roberto, Roberto ¿por qué te es, señala a mí? es una autoridad No, del porque tú tema. eres de eso. Es una autoridad en el tema nacional e internacional. O sea, don Roberto ha hecho esto también para otros países, incluso con el mismo organismo de Naciones Unidas que tiene que ver con el tema penitenciario. No, y nosotros lo que queremos es ayudar, es decir, nosotros no llegamos, por favor, ahí, gobierno, PRM y todas esas cosas, denme un chance, que yo quiero trabajar, no, o en el caso de la Procuraduría, miren, nada de eso. A nosotros, nos llamaron, ¿verdad? Una persona jubilada, ¿verdad? Me llamaron y entonces ayudamos. Claro. Pero ¿En- caramba. ¿En qué se basa el programa de... El haber cerrado eso durante 4 años no tiene perdón de Dios. Perdón, excusa. No se apure. Gracias por decirlo, señor. ¿En qué se basa el programa de rehabilitación de los privados de libertad para poder reintroducirlo a la sociedad? Primero, un ambiente seguro, de orden, empático, armónico, un ambiente organizado, digno, con educación obligatoria, actividades ocupacionales, laborales y productivas obligatorias, con un trabajo de vínculo permanente familiar y con la comunidad, y todo esto manejado por personas formadas y especializadas en el tema, que saben cómo trabajar con personas privadas de libertad y que como tales están ahí en contra de su voluntad. Al estar en contra de su voluntad, he oído decir, no, porque hay un 20% que tiene disturbios mentales. No es un 20%, el 100%. Todo el que llega ahí, todo el que llevan ahí, no es lo mismo llegar que lo lleven, ¿verdad? Está ahí en contra de su voluntad. Todo el que está en contra de su voluntad ahí tiene una situación de estrés. Y lo maneja de diferente manera. Al revés, y lo hemos dicho muchas veces, cuando hay una persona en una prisión que dice, yo estoy muy bien y estoy muy cómodo, ese está loco. De remate. Ese está loco. Entonces, la gente está ahí inconforme, y entonces hay que lidiar con esa persona inconforme, con esa persona que tiene una inseguridad porque no sabe lo que está pasando con su familia, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, etcétera. Entonces con esa persona hay que lidiar, y para lidiar a esa persona y decirle, ven, te voy a alfabetizar, ven a hacer el bachillerato, ven para que seas electricista. Se necesita un trabajo especializado, no es cualquier cosa, pero no hacerlo es arriesgar no únicamente a esa persona y a su familia, es también arriesgar la seguridad ciudadana. Y ahí hay que decir entonces que este gobierno cogió la señal, recuperó el tema, y efectivamente yo creo
que en lo que tiene que ver con este trabajo de la reforma penitenciaria lo está haciendo muy bien. Esa es mi opinión. No soy de PRM ni nada de eso. Usted anunció el cierre técnico, don Roberto, de lo que es la victoria, ¿cierto? ¿Cómo? El cierre técnico. Sí. Escuché que usted anunció de la victoria. ¿Qué significa eso y en qué tiempo esos que están en la victoria, que son alrededor de 7,000, ¿no? Más o menos. Sí, ya me quedan 4,000 nada más. Pasarían en su totalidad a Las Parras. Bueno, el cierre técnico quiere decir que ya no entra más privado de libertad. ¿Sí? Técnicamente, ninguna autoridad judicial puede emitir una sentencia enviando un privado de libertad ahí. Ni ya sea de una manera inicial, como prisión preventiva, o ya sea trasladándolo de una jurisdicción a otra, trasladado de Puerto Plata para La Victoria. Eso tampoco se puede hacer. Al hacerse eso, automáticamente solo pueden salir, pero no pueden entrar. Porque atención, después que yo trasladé el primer grupo, no sé si ustedes recuerdan, eso hace casi un mes ya. Sí. Yo estaba sacándolo, trasladando por una parte, pero por otra parte los jueces me estaban mandando. Digo, ¿y cuándo es que vamos a acabar esto entonces? Entonces ahí fue donde le hicimos una comunicación a la Suprema declarando el cierre técnico, y hay que decir que la Suprema nos apoyó, y eso está ya cerrado de por vida, de por vida, es decir, hasta que se traslade el último. Pregunta clave. Y entonces, ¿cuándo es el último? Bien. Cuando uno no tiene una idea específica de un proceso X, uno dice, bueno, pero si ahí hay una vacía y aquí hay una llena, coge esa gente y llévatela para allá. No es así. No es así. Esas personas que están privadas de libertad en La Victoria tienen un modus vivendi, un modus operandi. De hecho, una parte de ellos son los que gobiernan las prisiones tradicionales, o sea, esa prisión, y así son las demás tradicionales, lo que se llama la figura del preboste, el probó, el coordinador, eso le dan órdenes al personal y cosas por el estilo. Siendo privado de libertad. Siendo privados de libertad. Ellos cobran, las familias tienen que llevarle dinero toda la semana al privado de libertad para que pague la limpieza, o la cama o el espacio donde duerme. ¿Verdad? Yo he empezado sacando los que están en el piso, durmiendo en el piso, que todavía quedan durmiendo en el piso. Ahora bien, cuando yo empiezo cuando nosotros empezamos a sacarlo para llevarlo para Las Parras, ¿quién lo va a recibir allá? Un personal especializado. Ahora, ese personal especializado es finito, es una cantidad determinada. Entonces, si yo le envío, nosotros le enviamos, por ejemplo, los 4,000 o le enviamos 2,000, entonces, ¿qué va a pasar? Ese personal especializado le va a decir, pónganse en fila, porque hay que evaluarlo uno a uno. Aquí está su expediente jurídico, usted es preventivo, usted es primario, usted vino por primera vez, usted ha caído preso 28 veces, usted tiene un delito de sangre, usted está por violencia de género, usted lo que tiene es una infracción menor, y todo eso hay que clasificarlo. Usted tiene 70 años, entonces vaya para el primer piso. Usted tiene 18 años, váyase para el cuarto piso. Es un trabajo. Si me los manda todos juntos, ahí van de nuevo a gobernar los privados de libertad. No sé si me doy a entender. Sí, claro, entonces, por eso tengo que trasladarlo por grupo. Y la gente tiene que tener paciencia, sí o sí. No lo puedo trasladar todo. De hecho, no es que me obligaron, nos obligaron, sino que en Ecuador, en un tiempo en que estuvimos trabajando en Ecuador, después que concluimos la cárcel principal de Ecuador, que estaba en Guayaquil, que está en Guayaquil, al gobierno, como a todos los gobiernos, casi todos los gobiernos, se le meten unas prisas que ellos quieren, sin saber, ¿verdad?, tomar decisiones de cosas que no saben. Y después que le terminamos la prisión, le dijimos, eso tienen que trasladarlo en grupos de 48, era la realidad que había allá, y eso le va a tomar a ustedes de mes y medio a 2 meses. Le explicamos a él, no, el gobierno no tiene tiempo para eso. Digo, bueno, ese es el procedimiento adecuado. Bueno, pues ellos no cumplieron con eso y ellos lo trasladaron en unos días. Y esos 1,000 y pico de privados de libertad le tiraron la cárcel, una cárcel nuevecita, se la tiraron abajo. En menos de una semana se la tiraron abajo entera.
Y desde ese momento hasta hoy, entren a internet para que ustedes vean lo que está pasando en las cárceles de Ecuador. Para los que creen que el tema de las cárceles no es un tema complicado, y no es un tema delicado, ¿verdad? Incluyendo el tema del crimen organizado, que ustedes saben que está regado en toda esta región. No por lo que dice el Trump ese, de que va a atacar con misiles a unas lanchitas y una qué sé yo qué, sino que el crimen organizado, uno de sus centros de mando, de comando, son las cárceles en los diferentes países. Es un tema que tenemos que atender de una manera seria. Las cárceles tienen que estar dirigidas por el Estado, no por delincuentes. Claro. Nada de que un sindicato, una asociación de presos, ¿qué es eso? No, porque yo vine aquí a hacer mi cárcel. ¿Cómo que usted vino? A usted lo trajeron. ¿De acuerdo? Es decir, las cosas, hay que garantizar que los temas y los programas de rehabilitación sean dirigidos por las cárceles por autoridades legítimas, no por los mismos delincuentes. Yo tengo varias preguntas y quisiera empezar por dos y a partir de ahí bien. ¿Tenemos alguna expectativa en términos de la tasa de éxito de reinserción a la sociedad de estos privados de libertad? Uno, y dos, ¿cuáles son no escuché la primera. A ver, si tienen ustedes expectativas en términos de la tasa de éxito de reinserción a la sociedad de estas personas privadas de libertad. Y además de eso, la segunda pregunta es, sabemos que hay una cantidad de personas privadas de libertad en prisión preventiva, como usted mencionó, sí. Y con ese traslado, ¿hay expectativas de finalmente pasarle causa a esas personas y que o salgan o permanezcan el tiempo que le corresponde? Ok, vamos a empezar por la primera, que ya se me olvidó. Bueno, la primera es la tasa de éxito que ustedes esperan. La reinserción. La reinserción. Correctamente. Bueno, desde que iniciamos la reforma penitenciaria en el año 2002-2003, digo 2002 porque empezamos con la escuela y después de tener la escuela y el personal formado fue que empezamos a operar la primera en el 2003. Nosotros hemos tenido una tasa un porcentaje que es distinto, de menos de un 5%. Hemos bajado en algunos momentos a un 2%, aunque el modelo reformado recibió un daño grave desde el 2015-2016 hasta hace poco, un daño equivalente, si lo cuantificáramos o porcentuáramos, en un 40%. Se nos ha deteriorado un poco el personal, los programas también se han deteriorado por el abandono, la contrarreforma que yo he hablado de que hemos tenido en el país. Sin embargo, no ha llegado a 10 en el modelo reformado, y el modelo reformado, como yo le dije, es un porcentaje significativo de los centros de nuestro país. En eso ha estado apoyando en este relanzamiento la misma Procuraduría en los últimos tiempos de Miriam, y Jenny Berenice le ha estado dando un apoyo. Ella siempre ha apoyado la reforma penitenciaria. Ahora bien, eso es el modelo reformado. La pregunta es, ¿y en el modelo tradicional, tipo La Victoria, donde hay esa gran cantidad, o en La Vega, donde hay casi 2.000, 1.800? Bueno, en el modelo tradicional, la reforma mal medida, la reinserción social, vamos a decirlo al revés, no la reinserción, sino la reincidencia, que es la otra cara, sí. ¿Verdad? No te reinsertas, reincides. Correcto. La reincidencia es entre un 50 y un 70%, mal medida. Mal medida, porque es difícil que haya estadística confiable ahí en esas cárceles tradicionales. ¿Me doy a entender? Sí. Y lo segundo que me preguntaste es el tema de los preventivos. Correcto. Muy bien. Siempre hemos tenido una batalla contra el exceso de preventivo. Nosotros estamos aspirando a que haya una sensibilidad de parte de los jueces y de parte de los fiscales, o vamos a decirlo al revés, de los fiscales y de los jueces, porque los que piden prisión regular son los fiscales, y los jueces hacen lo que ellos entiendan, pero regularmente lo que entienden es que el fiscal tiene razón. Entonces, por eso tenemos esta situación de que más de la mitad de los privados de libertad son preventivos. Ustedes saben lo que dice la ley. La ley lo que dice es que la prisión preventiva es la medida excepcional, que hay 6 medidas antes que esa, que
el fiscal puede evaluar para fines de recomendación. Primero, incluso pueden negociar el tema para no judicializarlo. Yo me robé esa laptop, te la robé a ti. Entonces, bueno, el fiscal nos junta a los dos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo te digo, bueno, yo te la voy a devolver. Entonces el fiscal te dice, si él te la devuelve, tú lo dejas así. Dice, sí, está bien. Le dice, sí, yo lo dejo así, está bien, o que me dé 200 pesos. Bueno, ahí, pues ya ese yo no lo recibo en la cárcel, ¿verdad? O preséntese aquí periódicamente, o no salga del país, o quédese en su casa. Hay una cantidad de medidas que se toman, que hace tradicionalmente una buena parte de los fiscales, que se va a la medida excepcional, que es la número 7, que dice, que sin embargo dice que, además de que es la excepción, dice que solo se puede tomar, o solo se debe tomar, cuando la persona es un peligro para la sociedad, hay que tenerla ahí dentro, o es un peligro porque puede entorpecer el proceso judicial. Entonces se van ahí, nos llenan las cárceles, al llenarnos las cárceles nos las vuelven inmanejables, al volvernos las inmanejables, entonces ahí entra corrupción, ahí entra hacinamiento, ahí es que la gente duerme en el piso, etcétera. Hubo un episodio que lo voy a mencionar aquí. Estamos bien con los jueces ahora mismo, no hay problema, Suprema Corte no hay ningún problema. Pero ustedes saben que el primer grupo de 300 yo lo trasladé en La Victoria y bueno, honestamente, nosotros no agotamos con la presión que teníamos de la situación de La Victoria. Hubo pasos que no los agotamos y le hemos pedido, y en este caso voy a decir yo, porque yo tengo la responsabilidad de ese paso, yo le he pedido excusa a ellos. Muy bien. Pero caramba, yo he tenido que pedirle excusa porque a una cantidad de gente que está durmiendo en el suelo, yo le he sacado a que duerma en cama. Y entonces, si se actúa de acuerdo con la ley, ellos tienen que pedirme, Roberto, devuélvelo eso, devuélvelo a La Victoria a dormir en el suelo. Está fuerte. Muy fuerte. Claro. Está fuerte eso. Pero de todas maneras yo le pido excusa a ellos porque yo debí de agotar hasta el detalle todos los procesos. Pero yo llamo a que se le ablande el corazón, no sé a quién, ¿verdad? Para que, por favor, si usted ve durante años que esa gente está durmiendo en el suelo, en condiciones de indignidad, ayude para que, por favor, esa gente sean llevados a una condición digna y aún más si ya tenemos un lugar donde hay 2.400 camas. Disponible. O sea, esa es mi inquietud. Sí. Yo, ahorita usted mencionaba el tema de la clasificación, básicamente de los internos, y también se mencionó el tema de prisión preventiva, también habló de que había espacio para 500 preventivos y 500 condenados. Y ahí me viene entonces a la cabeza decir cómo se maneja eso dentro de las parras, y también que tenemos los preventivos básicamente más famosos del país ahora mismo allá, que usted ha dicho, declarado que no es que van a tener unos privilegios, pero van a estar en una condición especial. ¿Podemos abundar en cuál es la condición especial en la que están Santiago Jacim y compañía en La Parra? Ellos están separados de la población común. Se lo puedo decir de una manera técnica, se lo puedo decir de una manera protocolar o se lo puedo decir de una manera llana. ¿Cuál ustedes prefieren? Llana, por favor. Los presos dicen que si se los llevo allá los picotean. ¿Bien? ¿Por qué razón? Ustedes saben. ¿En serio, Julio? Claro. Eso. La situación que hay en el país respecto a eso. Entonces, tomamos la decisión nosotros de ponerlo en un lugar que estén seguros. Están igual que los demás, pero no están junto con los demás. No se desayunan con los demás, con los 500, 600 que tengo ahí. No almuerzan con los demás, que fue lo que evitamos porque ahí volvemos al tema de los jueces. Por Dios, usted ve que esas 6 personas o 7 personas tienen un perfil determinado, no me los mande a Najayo, donde por una parte no caben, y si yo los llevo ahí tengo que juntarlos con todo el mundo, porque entonces nosotros tenemos que darle una respuesta al país de por qué mataron una de esa gente. Entonces, no, el culpable es el sistema. Entonces dije, no. Entonces, lléveselo para allá donde pueden estar seguros. Voy a hacer una especificación. Hay una mujer ahí también. Hay una mujer, pero claro, la mujer no está en La Parra. La mujer está en Najayo Mujeres, porque ahí hay espacios donde yo puedo tenerla de una manera a resguardo.
Y las mujeres están con en condiciones iguales, pero sin conexión con la población penitenciaria. Porque, señores, si la población del país en general tiene su inquietud, su indignación por este tema que ha pasado, imagínense los presos. Que también tienen familiares fuera. No, pero te estoy diciendo. Entonces, si yo hacía eso, yo soy responsable. ¿Cómo fue que dijo uno? Yo prefiero pedir perdón que pedir permiso. Que pedir permiso. Sin embargo, tengo que decir sinceramente que el juez, cuando se le envió la comunicación sobre el tema, fue comprensivo, estuvo totalmente de acuerdo. O sea, que estamos trabajando juntos. Pero aún así, los que están en prisión preventiva en La Parra van en un sitio diferente a los que ya están condenados. Sí, claro. Están divididos. Claro. La idea que hemos señalado, es decir, no podemos juntar condenados con preventivo. Un preventivo es un inocente. Yo no lo puedo mezclar con uno que ya está condenado a 20 o a 30 años, porque entonces lo que le estoy poniendo es gente para que le enseñe a delinquir. Otra cosa que se ha hablado mucho de las cárceles es el tema de los delitos que se organizan desde las cárceles y por ende el uso de celulares, el tema de la señal en las cárceles. ¿Cómo funciona eso en La Parra? Como debe funcionar. Cero ilegalidades, cero drogas, cero whisky, cero ilegalidades, cero celulares. ¿Es verdad que no hay señal allá? No hay señal, pero hay zonas donde hay señal, y tú sales al patio, hay señal, y nosotros sí tenemos los celulares nuestros. ¿El personal tiene? No, o sea, no el personal, sino el centro, porque el personal tampoco puede tener celulares. Pero como son entonces nosotros le ponemos flota a los pabellones, flotas nuestras, ¿verdad? Y un horario, y con eso se están haciendo las llamadas que dice la ley que deben llamar. O sea que como si son preventivos, que usted dice que es un inocente ahora, no tienen quizá dice la ley. Dice la ley. No tienen quizá un privilegio de usar un celular aunque sea un día. No, porque es que la ley dice que ellos tienen derecho. Primero tienen derecho cuando son trasladados a hacer una llamada a su familia. Y número 2, si no es condenado, si no hay una sanción con él y es inocente según la ley, porque ellos me lo permitiría. Ahora bien, nosotros no somos ningunos bobos. Nosotros tenemos unos criterios de inteligencia y de seguridad. Si nosotros vemos que hay una persona que tiene un perfil determinado, nosotros le quitamos las llamadas, la quitamos por un día, por una semana, por un mes, no únicamente por un perfil de peligrosidad. Nosotros incluso esos beneficios los vinculamos al tema de los programas, a los programas de salud, a los programas de educación, a los programas de trabajo. Hay algunos que dicen, bueno, mira, le decimos, tú eres analfabeto, vamos arriba, porque en el modelo reformado está prohibido ser analfabeto. Entre 3, 5 u 8 meses, ahí están los extremos, el extremo mínimo, una persona que lo que hay que darle un briefing. Correcto. Y otros que hay que pasarse 8 meses con él para que aprenda a leer y escribir. Pero hay algunos que dicen que no quieren. Entonces esos que dicen que no quieren, hay que convencerlos, decirle, mira, pero cuando ellos dicen que no, ¿qué sucede? Que hay que persuadirlo. Dice, bueno, mira, te vamos a quitar entonces, le dice el psicólogo, te vamos a quitar las llamadas para que tú te tranquilices, para que tú no tengas la mente en la calle. Quíteme las llamadas, no importa. Pasa 2 semanas. Bueno, mira, además de quitarte las llamadas, te vamos a quitar las visitas familiares. No importa. Y cuando va la 3ª semana, bueno, mira, te vamos a tener que quitar las visitas conyugales. Dice, bueno, yo voy a estudiar lunes. Ahí se cambia. Pero hay que aclararle a la audiencia de que eso de celular se refiere a la llamada. No es que nadie ahí tenga derecho de ninguna naturaleza a utilizar un celular personal. No, son celulares de nosotros, de la institución, porque no tenemos todavía fibra óptica. Porque claro, señores, recuerden dónde que está instalado el bendito, la bendita Parra, eso donde el diablo dejó la patineta por allá, cerca de, ¿cómo se llama? Cerca de Vallaguana, perdón por Vallaguana, o sea, está muy cerca de Vallaguana, pero está muy lejos, como dice México, de que qué barbaridad, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. entonces, está muy lejos de la capital, pero está muy cerca de Vallaguana, entonces ahí no ha llegado fibra óptica ni nada, entonces eso nos va a tomar un tiempo llevar la fibra óptica para instalarlas,
cabinas telefónicas. Mientras llega eso, yo tengo que tenerle una solución y son una cantidad de flotas que nosotros tenemos para manejar ese tipo de situación. Claro. Usted quiere llamar, mírela ahí, haga la llamada. Terminaste, pásame la flota. Ahora, son flotas que las autoridades judiciales sabrán qué hacen con lo que se habla por ahí. Eso no es un tema de nosotros. Iván. Don Roberto, una de las banderas principales del presidente ha sido el tema de la justicia independiente, y en ese sentido promulgó recientemente la creación de la ley que crea el Ministerio de la Justicia, separar el Ministerio Público del Ministerio de Justicia. Usted ha dicho que el Ministerio de Justicia traería mayor estabilidad al sistema penitenciario. ¿Cómo sería en la práctica un sistema penitenciario bajo la tutela, ¿no?, de lo que sería el Ministerio Público? ¿Cómo sería eso? ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, rápidamente, lo voy a responder en dos partes. La introducción que tú hiciste para llegar a la pregunta se refiere al tema de la justicia independiente. Vamos a hacer aquí una confesión, vamos a decir. Tuvimos diferencias con el gobierno, con el presidente, entre el 20 y el 22. Una diferencia incluso que me llevó a renunciar, como todo el mundo sabe. Renuncié públicamente. Porque el presidente planteaba del tema de la justicia independiente y yo le decía, está bien, la justicia es independiente, pero usted no puede permitir que a usted lo saboteen, porque lo estaban saboteando desde la Procuraduría, y usted llegue 2 años y usted ni siquiera puede inaugurar, no una cárcel nueva, no, ni una celda, porque lo están saboteando. No, Roberto, yo no quiero intervenir, etcétera. Ahí yo pensaba que en un momento el presidente tenía que dar un manotazo. Si él lo hubiera hecho, no que interviniera, pero que hiciera una gestión, las parras lo hubieran terminado en el 21. En el 21. Recuerde que esto empezó en el 20, ¿verdad? Sin embargo, tengo que decir lo siguiente. A pesar de los 13 muertos de la victoria que hubo el año pasado, él tiene razón. Él tuvo razón. Vuelvo a reiterar, yo no soy del PRM ni nada de eso. Para mí todos esos partidos los pueden meter en una batidora y no da nada. Todo eso. Esa es la opinión de Roberto Santana, y yo se lo digo a ellos también. Y uno de los más desorganizados de todos es el PRM ese. O sea, nada. Pero tengo que darle la razón. ¿Por qué tengo que darle la razón? Al presidente. Porque si el Ministerio Público no se sintiera con la fuerza de la independencia y de que no van a intervenir en él ahora mismo, ese caso de Senasa no existiera. Piénsenlo, que venimos de Balaguer, venimos de Jorge Blanco, venimos de Antonio Guzmán, venimos de Leonel, venimos de Hipólito, piénsenlo, en situaciones de un alto perfil, donde desde una llamada del Palacio le decían al procurador, deja eso así, ustedes saben lo que yo estoy diciendo. Sí. Sin esa justicia independiente, el caso de Senasa, ahora no estaríamos hablando de nada. Ahora, es más, no es que el presidente lo llamara, no, es que ningún procurador se iba a atrever a hacerlo. Yo sé de lo que estoy hablando, ¿de acuerdo? Porque recuerdo como ahora mismo la renuncia de Guillermo Moreno. Guillermo Moreno era fiscal del distrito. Del Santo Domingo, porque todavía sí, no era distrito. Claro, en el 97. Era la provincia completa. ¿Lo quitaron? 97 renunció. ¿Lo quitaron por qué? Sí. Lo quitaron. Porque iba a llevar a procesar a Balaguer. Exactamente. Entonces, había independencia del Ministerio Público. Como él quería hacer valer la ley, el gobierno le dijo, ¡para afuera! Entonces, creo que a la democracia, porque hay que pasarle balance a las cosas, a la democracia le está conviniendo que el Ministerio Público se sienta con la fuerza independiente necesaria para ejecutar estas cosas de alto perfil. Porque quiero preguntarle, este tema de Senasa es un tema de alto perfil. Claro. Demasiado alto perfil. Claro. Es un tema nacional. Es un tema nacional. Y vamos a decirlo claro también, porque yo lo que estudié fue ciencia política. Es un tema político y no de cualquier tamaño. De manera que al final tengo que darle la razón a él en ese paso que dio. Yo quiero saber, el presidente que venga, ¿verdad?, cómo va a decir que él va a intervenir ahora al Ministerio Público
y todo eso que se hizo ahora de que lo elige el Consejo de la Magistratura, de manera que al final yo le doy la razón a él, aunque a mí me hubiera gustado en ese momento un manotazo y que hubiésemos terminado las parras en el año 21 y no como ha pasado ahora, porque por cierto, ese delay, ese retraso a nosotros nos ha costado 2.300 millones de pesos, porque lo contrario era echar abajo eso y abandonarlo, ¿de acuerdo? Perder dinero. Correctamente. Don Roberto, agradecerle enormemente. Espérate, no respondió lo del Ministerio de la Justicia, escúchame, que usted verdad. hizo ese preámbulo, muy bueno el preámbulo de Puerto. A nadie le amarga el dulce. Sí. Bueno, efectivamente, como parte de ese mismo tema, se entendió que, entre otras cosas, el tema penitenciario no podía seguir relegado bajo un esquema equivocado dispuesto por el nefasto triunvirato. Hasta Juan Bosch, en el 1963, estoy hablando desde antes de ustedes nacer, pero es una historia que está muy vívida todavía en la memoria histórica del pueblo dominicano. Existía lo que se llama el Ministerio de Justicia. El nefasto triunvirato, que fue un gobierno totalmente corrupto, autoritario, etcétera, etcétera, anuló el Ministerio de Justicia. Y desde ese tiempo, y más adelante, y hasta ahora, ¿verdad?, el tema penitenciario pasó al Ministerio Público. El tema penitenciario pasó al Ministerio Público. Ahora, ¿qué pasa con el Ministerio Público? El Ministerio Público tiene que estar persiguiendo, tiene que estar investigando, tiene que estar litigando en los tribunales. Entonces, además de eso, atento a que se fugó un preso, ¿no? Entonces, nunca fue una prioridad del Ministerio Público. Y ahí fue donde el gobierno dijo, vamos a crear un Ministerio de Justicia, vamos a restaurar lo que Bosch tuvo hasta ese momento, y por otra parte vamos a llevar para allá al sistema penitenciario. Al llevar el sistema penitenciario para allá, le está dando también una jerarquía, porque lo ha declarado autónomo, independiente, desde el punto de vista de gestión, administrativo y financiero. Porque para que ustedes sepan, uno de los retrasos y de los problemas del sistema penitenciario es que el sistema penitenciario no puede nombrar ni al telefonista, aún siendo una dirección general, y por eso estaba relegado ahí. Ahora va a tener la debida jerarquía, y el Ministerio de Justicia es una correcta desagregación para la funcionalidad del Estado. Estoy de acuerdo con esa separación, así como, ya que estamos hablando de eso, y estoy por decirlo desde hace mucho tiempo, estoy totalmente de acuerdo con que se fundan los dos famosos ministerios esos, de Educación Superior y el Ministerio. Totalmente, y todo el que está diciendo lo contrario porque tiene intereses. Lo digo responsablemente. Y lo digo porque Japón, que creo que en términos económicos, ¿verdad? Aquí tenemos algunos ciudadanos. Es poco parecido a nosotros, Tiene un ministerio de educación superior, cultura y deporte. Todo eso es un solo ministerio. Pero aquí tenemos 800 ministerios. Decido, Roberto, que lo está diciendo un ex rector de la UAS. No le está diciendo cualquier persona, porque incluyen usted conoce eso ahí también. Vamos a robarle un minuto más, Roberto. Usted puede ir con una pregunta y luego Uriel. Yo noto en usted una pasión que trasciende quizá la preparación profesional en el tema, quizá un cargo, sobre todo un cargo como este que exige y demanda tanto. Me gustaría saber de dónde viene esa pasión con la que usted maneja el tema penitenciario. Yo creo que viene como de Ocoa, ¿será? Digo yo, o sea, ahora no puedo decir nosotros estuvimos presos, porque ahí se fue plural. Sí, bueno, yo estuve preso muchas veces, todo el mundo sabe, 50, 70 veces. En muchos lugares. Yo vi. ¿Le marcó eso? ¿Le hizo tomar una decisión? Claro que sí, que marca, pero honestamente, todas estas cosas tienen que ver con algo de casualidad también. Y el tema del apasionamiento no tiene que ver con el tema de la victoria o de la que sé yo cuál. Parece que en otros ámbitos, y me dice la amiga de Uriel,
la Carolina, papi, recuerda, tienes que ser prudente y técnico, pero a mí me da brega el tema. Mi temperamento es así, ¿cómo se llama? Ocoeño. Roberto, agradecerle enormemente esta entrevista, la verdad. Un aplauso. Ha sido una gran... Muy bien. Una grata conversación. Dice su amigo Chanel Rosa que usted le va a dejar algo aquí. Sí, que Carolina le mandó algo a usted, que usted lo va a dejar aquí. Un abrazo para Chanel y una felicitación a Chanel. No sé qué opinión tienen ustedes aquí de Chanel. Yo tengo una opinión muy alta. Bueno, pues estamos coincidiendo. Pudiéramos no coincidir. Incluso Iván la tiene. Y no, Chanel es mío, yo lo quiero. Está querido Chanel. Para mí Chanel es un referente generacional. Así es. Por su honradez y por su grandeza. No sé si ustedes vieron que a Chanel le preguntaron sobre el tema de Senasa. Sí. No sé si ustedes vieron la respuesta. Sí. Claro. Dice, yo no voy a hacer en este momento leña del árbol caído. Hay que tener... Mucha grandeza para hacer eso. Hemos conversado con Roberto Santana, señores. Él es el director general de Servicios Penitenciarios y Correccionales y la autoridad de este país y quizás de toda la región de América Latina y el Caribe que más sabe sobre el tema. No tenga duda de que ha sido una delicia compartir con usted, don Roberto. Gracias. A usted sigue en sintonía con nosotros. Seguimos con más contenido aquí en Despierta con la X.